Bien, agradecemos por su participación. El día de hoy brindaremos la capacitación Ficha Técnica Estándar para el mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación primaria y secundaria del sector educación, primera parte, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, los 3 niveles de gobierno, en el uso y aplicación de la Ficha Técnica Estándar para el mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria del sector educación. Nos acompañan esta tarde Carla Ayala, secretaria del sector de Educación y Deporte de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y Víctor Cipión, especialista de Inversión Pública de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Educación. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de preguntas. De antemano, les pedimos la disculpa del caso por si se presenta algún problema técnico. Si puedes darnos sus sugerencias por unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, vamos a iniciar la capacitación dándole la bienvenida a Carla Ayala, secretaria de la Secretaría del Andegal. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a esta presentación. Y también damos la bienvenida a Víctor Cipión, como indicaba Francis, para la presentación sobre la ficha técnica estándar. En mi caso, voy a hacer una breve presentación antes que Víctor. Yo voy a un poco a mostrar algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta cuando uno declara viable un proyecto de inversión vinculado al servicio de educación básica, principalmente en lo que corresponde a EBR, que es la ficha que en un rato se va a tocar. Adelante, por favor, Daniel, con la presentación. Adelante, Daniel, con la presentación. Como objetivo es la de orientar, ¿no?, al operador de los tres niveles de gobierno, la aplicación de esta ficha técnica estándar. Entonces, yo lo que quería informar un poco ahora son criterios a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿no?, la unidad formuladora debería verificar que la función, división funcional y grupo funcional, o sea, toda la cadena funcional, esté calzando con el proyecto que ustedes van a elaborar. Me refiero al tema de la competencia. Hay muchas inversiones de educación básica regular que se están elaborando por una entidad que no le corresponde hacerla. Usted sabe que en la educación básica regular los 3 niveles de gobierno tienen competencia: el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno provincial. El mismo ministerio, a través de planilla, tiene competencia para lo que son proyectos de infraestructura educativa, ¿no?, de colegios de EBR. Entonces, siempre antes de hacer cualquier proyecto de inversión, ver el tema de la competencia, donde la van a poder ver en este anexo número 2, ¿no?, que está colgado en la página web del MEP. Como otro punto a tomar en cuenta es que previo a la formulación y evaluación de los proyectos, hay que ver que también no se repita el componente o el objetivo o la meta, es decir, que no haya duplicación de la inversión. Esto es un punto importante porque está en nuestra directiva como uno de los criterios que hay que tomar en cuenta cuando uno declara viable la inversión. Entonces, si una municipalidad hace un proyecto de un colegio de primaria, el 3084, en la zona tal, no debería también el gobierno regional hacer el proyecto de la misma unidad productora, porque estaríamos duplicando información y duplicando recursos principalmente, ¿no? Entonces, la idea es que coordinen previamente las unidades formuladoras, las OPMIs de estas entidades, para que no haya duplicación de la inversión. O de pronto el Ministerio de Educación va a intervenir con proyectos sobre tecnología TICS en EBR, obviamente con todo un diagnóstico de la parte física, de los factores de producción, a nivel nacional, y también el gobierno regional quiere participar en el mismo proyecto de compra de equipos también, y también de pronto el gobierno local, ¿no? Entonces, hay que ver, uno, competencia, y hay que ver, dos, el tema de duplicación de inversión, que esto no se dé, y esto se hace con una buena articulación entre las entidades. Otro tema a tomar en cuenta es que cuando uno va a declarar viable un proyecto de inversión, aparte de llenar este formato 7 que todos ya manejan, todas las unidades formuladoras, también hay que conocer y aplicar bien la ficha técnica estándar o las fichas técnicas que cada sector va a sacar. En este caso, del Ministerio de Educación, tenemos la ficha técnica estándar, entonces hay que manejarla bien, porque cuando nosotros revisamos algunas inversiones por transferencias, vemos que la aplicación es mala, no llenan todos los datos completos,
la información la ponen a medias, muy sintetizada está la información, en la parte de estructura de costos no hay mucha información tampoco, y son montos grandes, entonces no hay como un sustento. Entonces hay que llenar bien esta ficha técnica estándar, a tal punto que es importante, y por eso agradecemos la participación del Ministerio de Educación a través de Víctor Cipión, porque va a poder fortalecer y va a poder aumentar, incrementar el conocimiento en ustedes para su llenado. Y más aún que ustedes son de una gestión nueva, muchos que recién entran al sector público, otros de pronto vienen de otro municipio, otro gobierno regional, pero su aplicación de esta ficha es importante. Y claro que anualmente hay ciertas variaciones de la ficha, ya estamos en otra versión de ficha, que no es la 1 ni la 2, entonces va a ser bueno que estemos atentos a la exposición de Víctor para poder aplicar bien el llenado y el registro de esta ficha técnica estándar. Siguiente, por favor, Daniel. Eh, También sobre consideraciones generales, el objetivo central de los proyectos de inversión deben alinearse siempre al cierre de la brecha, ¿no? Del servicio que ha identificado el sector. No podemos estar haciendo ahorita de pronto proyectos de Pronois, por ejemplo, o proyectos de gastos corrientes, claro, para los colegios o para municipalidades. Hemos visto varios sobre actividades educativas, de la comunidad educativa, pero cuando uno entra a ver, son puras metas de actividad, de capacitación a la población de la zona de este municipio, o tal vez a la población estudiantil, pero en general de todo el distrito, y no aterriza a una unidad productora, es decir, no aterriza al nivel educativo de nivel primario, secundario o inicial, o a todo el local educativo, ¿no? Que puede tener uno o más códigos modulares. Entonces son metas de actividades que la municipalidad realiza, pero lo debería hacer con sus gastos corrientes. Entonces, no está cerrando ahí una brecha, y eso lo tenemos claro porque el Minedu sí ha identificado sus servicios y sus indicadores por cada servicio, de calidad y también de cobertura. Y lo tiene detallado en la página web del mismo Ministerio de Educación, o también lo tenemos nosotros en la página del MEF. Hay que también tomarlo en cuenta. Otra cosa más es en el proceso de formulación y evaluación que ustedes realizan, se debe evaluar las condiciones de peligros, ya sean naturales o ambientales, que se tenga en la zona, ¿no? Porque eso ayuda mucho a que se ejecute el proyecto. Una buena identificación en su momento, a tiempo, oportuna, conlleva una mitigación de estos riesgos, una mitigación, considerar los costos que conlleva a mitigar estos riesgos, y eso hace pues que el proyecto se pueda ejecutar, ¿no? Así estemos en una zona un poco en pendiente, porque no hay otro terreno, hay otra posibilidad de otro terreno, entonces se pueden mitigar estos costos con, de pronto, muros de contención u otros sistemas que permitan que el riesgo se minimice, ¿no? Entonces eso también es importante hacerlo durante esta fase de formulación, esa parte del diagnóstico de la unidad productora. Otra recomendación es que se debe tomar en cuenta los documentos de gestión, ¿no? Que muchos lo pasan como copy-paste nada más, pero en verdad aquí se ve pues el expertise y el que la unidad formuladora esté en campo y vea la realidad que tenga este colegio. Si de pronto es un colegio en zona urbana con muchos alumnos, hablemos de 1.500 alumnos, y el terreno es pequeño, por ende, cuando uno haga el proyecto de inversión, va a requerir inclusive hasta más terreno. Entonces, hay que ver soluciones alrededor, que no lo hace solamente la UEP, lo hace en gestión, en acompañamiento con las UGELs, que tienen ciertas funciones por su ROC, y también con las APAFAS, con la comunidad educativa, con el director también, para poder ver soluciones para estas problemáticas que se van dando. De pronto, se requiere, mientras se construye el colegio, reubicar a los alumnos para evitar que haya algún problema de seguridad mientras se construye y algún alumno salga desestimado. Se ve un plan de contingencia, ¿no? Que ya nace desde la preinversión también, que es parte de esta ficha técnica que ustedes van a ver en un momento más tarde. Y estos planes de contingencia, pues, es también gestión, es buscar con la OGEL otros espacios cercanos que ya existen, o de pronto terrenos, o sea, libres, para poder colocar o módulos prefabricados, o si ya existen, entonces reubicar ahí los alumnos. La reubicación no solamente para que el formulador lo propone, hay que coordinar, gestionar con la comunidad educativa, o sea, los padres de familia, el director, para poder reubicar a los niños mientras se construye el colegio. Por esos temas de falta de coordinación o de tomarlo muy a la ligera en la fase de formulación, solo decir sí se gestiona y punto, pero no ir a campo, se caen los proyectos en la fase de ejecución, se detienen, se demoran. Tenemos un caso de un proyecto en Cajamarca,
que se contrató en septiembre del año pasado con bastante esfuerzo, contrato ya de obra, y recién ahora estamos viendo que se inician las obras, porque todos estos meses no se había revisado a dónde se iban los alumnos mientras se construía el colegio. Y lo que se proponía, los padres de familia no estaban de acuerdo. Entonces los papás toman un rol importante en esta fase de gestión, de búsqueda de estos planes de contingencia, ¿no? Esa gestión es muy importante y tiene pues también sus costos que son parte de la inversión, porque es parte de la estructura de costos también, ¿no? Igual como también en buscar quién opera y mantiene, que son las UGELs por ROF y por MOF, y ellos tienen la función de operar y mantener, de recibir el bien. Entonces, esa coordinación también desde esa fase de formulación con la UGEL, la DRED, es importante. No para que solamente firme cualquier papel, sino para que la UGEL se concientice que va a recibir en breve, 2, 3 años que tengamos este colegio terminado, va a recibirlo y va a sumarlo a sus activos, a su inventario de activos de estas UGELs. Un colegio más que pasa a su rol para poder operar y mantener, que generará más gastos de operación y mantenimiento. Entonces, no es firmar por firmar, sino también que se concientice el UGEL, que va a tomar un rol importante en la fase de funcionamiento. Entonces, también en esta fase de formulación y evaluación hay que considerar temas de gestión pensando a futuro, ¿no? Con los roles, con los actores que son los que corresponden. Siguiente, por favor, Daniel, quería mostrar unas fotografías. Tenemos unas fotos son 3 imágenes, para que ustedes vean también en una imagen cómo es importante en la fase de formulación identificar bien la ubicación, la localización de esta unidad productora, de este colegio, tanto para el mismo colegio, donde se va a dar el servicio en adelante, como también para el plan de contingencia. Acá en el ejemplo tenemos un módulo prefabricado que se usa o es usual colocarlo cuando uno pone el alumnado en tanto se ejecuta el proyecto, ¿no? Entonces, inclusive ese terreno que se busca para el plan de contingencia, para instalar estos módulos, tiene que ser analizado y pensado para que estratégicamente no tenga algún problema también de algún peligro natural, ¿no? O sea, no podemos ponerlo en direcciones de huaico, no podemos ponerlo cerca de una ribera, donde sabemos que el río con cierta frecuencia puede salir o puede haber un mayor caudal y pueda generar algún problema con los alumnos, ¿no? Pensar en todo eso lo tenemos que hacer como unidad formuladora en esta fase de formulación y evaluación. Ver el terreno es importante, ver los peligros ambientales también, como también los naturales. Y bueno, los sociales, porque les decía, pues que a veces cuando uno quiere que el alumno se traslade a un lugar, el padre de familia no sepa y se genera el problema social también, entonces hay que verlo. Otra fotografía es ya un proyecto que está en ejecución para que ustedes vean también que dentro de la formulación y evaluación no podemos ser muy generales en la identificación de las acciones y de los componentes y las metas, sino hay que tener el detalle de realmente cómo se construye un colegio, qué ambientes se tiene según normas del mismo Ministerio de Educación, dimensiones, qué sistema constructivo se va a utilizar, qué nos dice la norma. Y lo bueno es que la norma no es la antigua que usábamos del año 83 o el documento de trabajo del año 2009. No, ahora tenemos una norma desde el año 2019 aprobada por el Ministerio de Educación como corresponde, validada por ellos y que inclusive sí ha tenido algunas modificaciones que se van, bueno, complementarias, algunas menos complementarias en el 2020, 21, el 22. Y también el Reglamento Nacional de Edificaciones, porque también estamos hablando de obras y ese reglamento es el que prima para todas las construcciones. En colegios tenemos la A040, ¿no? O sea, este reglamento, que también va sufriendo modificaciones. Hace poco, nomás en febrero o marzo, se modificó la A130 vinculado al tema de discapacidad, que hay que tomar en cuenta también en los colegios, porque en los colegios tenemos pues rampas, acceso de niños y de personas que podrían tener también alguna discapacidad especial, alguna capacidad especial, que es importante considerar en nuestra fase desde la formulación y evaluación. ¿Para qué? Para que la ejecución no haya mucha variación cuando uno elabora el expediente técnico, ¿no? Puede haber variación porque, bueno, el suelo, pues no podemos ver cómo es el suelo, entonces, de hecho, seguramente va a haber variación en el tema de la cimentación, si será placa o no, pero temas de diseño, de cumplimiento de normas técnicas, eso debemos verlo ya desde un principio, ¿no? Conociendo estas normas técnicas, tanto del sector como la del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y una foto también tenemos ahí de un colegio, bueno, ya también en una zona más rural, ¿no? Está realmente rodeado por áreas agrícolas o verdes, que eso se da más en las zonas rurales, donde el alumnado también es menor,
Igual, ¿no? Ahí no vamos a pensar en colocar todos los ambientes que nos pide la norma, no solamente tenemos 16 alumnitos o 17, hay que tener mucho criterio de optimización de los recursos, que también hay una norma sobre eso, entonces hay que saber utilizar de manera oportuna estas normas que nos da el sector, pensando también en optimizar recursos, en la calidad educativa, en la calidad del alumno, en el confort de los alumnos y de los docentes, ¿no? Bueno, son fotografías que nos llevan un poco a explicarles lo que el formador tiene que tomar en cuenta cuando uno formula. La siguiente lámina, por favor, Daniel. Bueno, es una lámina en la cual mostramos que tenemos pues un servicio, digamos, estamos dentro de un proyecto de inversión sobre una población escolar ya identificada, en este caso, para este ejemplo, es el nivel de primario, el 3089 en Los Ángeles, ¿no? Que va a acceder de manera adecuada a estos servicios educativos del nivel de primaria y secundaria. O sea, acá estamos diciendo con este nombre ya qué servicio, qué brecha vamos a atender, si es cobertura o si es calidad, y qué población estamos atendiendo. La unidad productora también, en el colegio 3089. En esta lámina quiero mostrarles que cuando ya uno declara viable la inversión, cuando ya uno registró y usó la ficha técnica estándar, subió la información del formato 9, el resumen ejecutivo cuando corresponde, ¿no? Los anexos que sustentan esta ficha técnica estándar, como el tema de la demanda, el tema del saneamiento físico-legal, el tema de los costos, las cotizaciones, todo lo que sustente esta ficha técnica estándar, no solamente llenar la ficha, sino también los anexos hay que completarlos y subirlos en el banco, ya pasamos a esta fase de ejecución. En esta fase de ejecución, sí, pues puede haber algunas variaciones también, ¿no? Mientras no cambiemos la concepción técnica. Y quiero recalcar esto porque siempre preguntan si de pronto yo tengo un incremento de alumnado y voy a ampliar mi número de aulas, ¿ya cambié la concepción técnica? No, no cambia esta concepción técnica. Entonces, un poco con esta lámina quería mostrar que tú puedes cambiar el tema de diseño, el tema de tu incremento de alumnos o también disminución de los mismos, pues modificar tu diseño arquitectónico, incrementar el plan de perimétrico, no está perimétrico, otras activos, y por ello no cambias tu concepción técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque tu población sigue siendo la misma, el nivel inicial, ¿no? Eso es. Siguiente, por favor, Daniel, que es la última lámina que tengo para exponer, antes de darle pase a Víctor. Y bueno, aquí también un poco reforzar lo que había expuesto hace un ratito sobre estas modificaciones que se dan en esta fase de ejecución. Modificaciones que se pueden dar de pronto en los ambientes, ¿no? Porque la norma técnica cambia. En este ejemplo, por ejemplo, es un colegio de nivel secundario que tenía X número de aulas, 18 aulas, ¿no? 16, 18 aulas. Pero de pronto, en ese lapso en el que está viable, porque así fue viable, y se hace el expediente técnico, se cambia al modelo GEC, que es jornada escolar completa, porque el sector pues ya lo ha priorizado a este colegio como GEC, ¿no? Con su resolución correspondiente. Entonces, al ser GEC, ya no puede ser un expediente técnico pensando en un colegio regular, sino que ahora me tengo que adaptar el expediente técnico a un GEC. Y esto implica revisar la norma también del Ministerio de Educación para GECs y ver qué ambientes o qué sistema qué voy a agregar, ¿no? Ya el tema de aulas funcionales, se hace el diseño, el espacio para los cargadores de las laptops, porque ahora hay laptops en todos los salones, etcétera. Entonces, eso también, esa modificación que para unos incrementa cosas y para unos puede hacer ruido, es parte de una modificación técnica, ¿no? De una alternativa técnica, porque la norma técnica te está pidiendo que ahora va a ser GEC. O sea, hay una resolución del sector para ello. Entonces, esa variación no implica un cambio de concepción, pero sí una modificación que se hace en la fase de ejecución. Igual, pues para un GEC requeriría otro tipo de equipos, de más tecnología, un espacio para ello, también se incluye, y con ello no cambia la concepción técnica, ¿no? Solo lo modifico en esta fase de ejecución. Y también podría ser que de pronto tenía capacitación en esta fase de formulación, porque vamos a hacer muchos proyectos que ponen capacitación. Y en verdad el sector se está diciendo de varias maneras que la capacitación de docentes, acompañamiento, que ya son temas muy típicos, los hace el sector y no lo hace con inversiones, lo hace con gastos corrientes. Entonces, ya no tiene sentido que el proyecto esté considerando un poquito ahí de capacitación, 10.000 soles, 50.000, a veces 300.000, porque ya son temas que el sector los hace con sus gastos corrientes. Salvo el sector te diga que no lo va a hacer, o salvo que sea un proyecto nuevo, piloto, o un plan de tecnologías donde sí se requiere pues capacitación que el sector nos está dando, bueno, se incluye, ¿no? En tanto no,
se retira. Y bueno, aquí en la modificación tú podrías retirarlo si es que son temas que lo hace el sector con gasto corriente, ¿no? Entonces, eso quería un poco exponer, algunos tips que nosotros queremos recomendar cuando ustedes formulan y que ustedes tomen conciencia de que son el operador que da inicio a esta fase del ciclo de inversiones con información que hay que recogerla en campo, con los actores que son que son la comunidad educativa, ¿no? No es sentarme en mi sitio y llenar o copiar de otro colegio, sino ir a campo y ver la información que realmente se tiene para poder llenar esta ficha técnica. Y evitar que en la fase de ejecución tengamos muchas modificaciones como hemos venido viendo en varios proyectos, sino hacerlo desde la formulación bien sustentado, llenando bien esta ficha para que en la fase de ejecución no haya variaciones, si hay, que sean sustentadas, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte, Víctor. Yo termino ya estoy pase a Daniel para que te dé a ti también el pase y puedas continuar con tu exposición. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Sí, el día de hoy agradeciéndole al No MEP, hace el pase, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Así no había entrado. agradeciéndole al MEP porque nos está dando esta ventana para poner este documento que es la ficha técnica estándar de mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria del sector educación, ¿no? Esta capacitación se divide en dos partes, debido a la extensión de esta propia ficha, ¿no? En este momento vamos a poner la primera parte. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con los aspectos generales, ¿no? La ficha técnica estándar es aplicable para proyectos de inversión cuya escala sea mayor a 750 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y menor a 15.000 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y que cuenta con cierto estándar, ¿no? En cuanto a su relación entre costos y resultados, las metas, ¿no? Que están ya estandarizadas. En este caso, aplica para proyectos básicamente de educación básica regular, ¿no? Llámese para los servicios específicos de educación inicial, de primaria y secundaria, ¿no? Y así como los de educación básica alternativa, ¿no? Y con estas inversiones, con esta ficha se puede emplear en inversiones cuya naturaleza de intervención sea mejoramiento, ampliación, recuperación y o mejoramiento y ampliación, ¿no? Entonces, también podemos citar que esta ficha técnica estándar, este formato de ficha técnica es válido también para aplicarlo a la denominada ficha técnica simplificada, ¿no? Cuyos montos son menores o iguales a 750 unidades impositivas tributarias, ¿no? La estructura de esta ficha técnica estándar se divide en tres secciones. La sección A, referida al alineamiento de la brecha prioritaria. La sección B, referida a la institucionalidad. La sección C, referida a la formulación. Siguiente, por favor. Quite lámina, por favor. Sí. En los aspectos generales, vamos a eso. Anterior, por favor. Gracias. Vamos a desarrollar aquí un ejemplo, un caso práctico, ¿no? Que está referido a una intervención de mejoramiento del servicio educativo de primaria y secundaria de la institución educativa 1181 Albert Einstein, en el distrito de San Juan del Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima. Lo que ven ustedes remarcado y esta lámina y en adelante, que se muestren con un rectángulo de color de borde de color verde, son la parte del ejemplo. Los demás, que se visualice luego, corresponde a las descripciones o a algunas definiciones. En este caso, por ejemplo, tenemos, este es un extracto de la parte inicial de la ficha, ¿no? De esta nueva versión, la 2.4 de abril del 2023, que estamos en proceso ya de aprobación y que reemplazará la anterior versión, que está registrada en el banco, en el aplicativo del Banco de Inversiones, que es la 2.3, ¿no? Todas las celdas, por ejemplo, de la ficha que encontremos con color gris, ¿no? Son celdas que se pueden editar, ¿no? El usuario de la unidad formuladora puede editar, puede digitar, ¿no? Hacer modificaciones. Mientras que las celdas de color celeste, que las vamos a ver más adelante, son aquellas celdas que tienen un listado desplegable, ¿no? Para escoger
ciertas opciones, ¿no? El resto de las celdas de este Excel, de esta ficha, están bloqueadas. ¿Por qué? Porque contienen fórmulas, ¿no? Y que todas están concatenadas, ¿no? La siguiente, por favor. En esta sección A, ¿no?, del alineamiento al cierre de brecha prioritaria, tenemos el primer punto, el punto A1, que es la responsabilidad funcional. Como indicó Carla, tiene que estar asociada al alineamiento de brecha priorizada y que está relacionado justamente al anexo número 2, ¿no?, de la Directiva 001-2019, ¿no?, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Entonces, aquí se ve la cadena funcional. Por ejemplo, la función es educación, la división funcional, educación básica, ¿no? Como le dije, las celdas que no presentan un color ni gris ni celeste están bloqueadas, están ya predefinidas, mientras que esta celda que dice grupo funcional, y ustedes pueden apreciar ahí, dice educación secundaria, ¿no?, es de un menú desplegable, ¿no?, que ustedes pueden acceder y seleccionar, ¿no? Y el sector responsable es educación. En este caso, como este proyecto es de primaria y secundaria, el sistema solamente permite elegir una de los servicios, ¿no? En este caso, el servicio de mayor denominación, digamos, que es en este caso el de secundaria. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a la articulación de la programación multianual de inversiones, ¿no?, en este ítem tiene por objetivo identificar y relacionar que la inversión, cómo se relaciona con la programación multianual de inversiones, ¿no?, en la que se debe indicar, por ejemplo, los servicios y también los tipos de brecha. Entonces, podemos ver en el cuadro marcado de color verde, justamente la articulación, ¿no?, entre el servicio público de brecha identificada y priorizada. Identificamos, por ejemplo, el tipo de servicio que corresponde aplicar esta ficha, ¿no? Para el ejemplo práctico hemos mencionado que vamos a abordar proyecto del servicio de educación primaria y del servicio de educación secundaria. Entonces seleccionamos ahí en el menú desplegable con una X, ¿no?, tanto para primaria y secundaria. Ahora, si vemos en el lado derecho, tenemos los tipos de brecha. ¿Qué tipo de brecha es? ¿Cuál será? ¿Es de calidad o de cobertura? Como vemos que en la naturaleza de intervención está referida al mejoramiento, y el mejoramiento relacionado a su vez con la brecha de calidad, seleccionamos esta brecha, ¿no?, en este menú desplegable. También se pueden dar otro tipo de intervenciones, ¿no? También el tema de recuperación, tema de ampliación, tema de ampliación y mejoramiento, ¿no?, que también puede ser empleado con esta ficha. La siguiente, por favor. En cuanto al indicador de brecha, ¿no?, de infraestructura y acceso al servicio público, entonces aquí hay que tener en cuenta el nombre del indicador, la unidad de medida y el espacio geográfico también, ¿no? Cuanto al nombre del indicador, va a representar o representa de manera aproximada la brecha de calidad o de cobertura, según sea el caso, y esta se da de manera automática una vez que hayan registrado el servicio, ¿no?, y la brecha. En el caso, por ejemplo, que hayas identificado una inversión que contribuye al cierre de brechas de más de un servicio, ¿no?, en el caso de este ejemplo va a ser primaria y secundaria, igual de manera automática va a aparecer el indicador de brecha de calidad de primaria y secundaria, y si corresponde al tema de calidad o cobertura, ¿no? En cuanto a la unidad de medida, está más simplificada, se puede decir que corresponde a porcentaje. En cuanto al espacio geográfico, se refiere al ámbito de aplicación territorial al cual pertenece la medición del valor numérico del indicador de brecha, ¿no? En los siguientes casos, por ejemplo, cuando el indicador de brecha y calidad, no se debe elegir, por ejemplo, cuando sea distrital, provincial, departamental o nacional, según las competencias de la unidad ejecutora, ¿no?, la que se va a hacer a cargo. Si es una municipalidad distrital, será distrital o provincial, y así sucesivamente, ¿no? En el caso de los indicadores de brecha de cobertura, ¿no?, se debe elegir, por ejemplo, de acuerdo al nivel de gobierno que ejecutará la inversión, siempre y cuando cuente con la información disponible, ¿no? Caso contrario, si es que no se tuviera información, se sube de un nivel, ¿no? Si, por ejemplo, si están haciendo a nivel distrital y no cuenta con esa información, suben al nivel provincial o departamental o nacional, según sea el caso, ¿no? La siguiente, por favor.
En cuanto al año base, se refiere al año en que corresponde la medición del valor numérico, ¿no? Del indicador de brecha. Y en cuanto al valor propiamente dicho, se registra el valor porcentual que corresponde al indicador de brecha contenido en el diagnóstico del sector, ¿no? Sea a nivel distrital, provincial, regional o nacional, ¿no? Podemos ver también que en la parte inferior, por ejemplo, las fichas de indicadores están actualizadas y el valor numérico de la brecha. Esta información está disponible justamente conjuntamente con los criterios de priorización y pueden ser descargados a través del enlace de la página de la OPMI del sector, y ahí brindamos también la página web de la OPMI, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, viendo todo este tema ya en el caso práctico, ¿no? Recuerdan que hemos elegido el servicio de primaria, el servicio de secundaria. Entonces, automáticamente en el punto 1 se generan estos nombres de indicadores, ¿no? Porcentaje de unidades de ser productoras con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada. Igual sucede para el caso de secundaria, ¿no? Porcentaje de unidades productoras del servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada. Esto se genera automáticamente, ¿no? La unidad de medida, como hemos dicho, es en porcentaje. El espacio geográfico nacional, porque esto es un proyecto que está correspondiendo al PRONIET, ¿no? Para el caso práctico que estamos desarrollando, ¿no? El año base, la información del 2019, y estos son los valores considerados, ¿no? Siguiente, por favor. Como les mencionaba, esta es la vista de la página web de la OPMI Minedu, ¿no? Y entonces tenemos aquí, al ingresar al link que ustedes aprecian en la parte superior, ¿no? www.minedu.gov.p, /programación multinacional de inversiones, les va a aparecer en el lado izquierdo, ¿no? Varias pestañas aquí. Dice fase de programación multinacional de inversiones, fase de formulación y evaluación, fase de ejecución, fase de funcionamiento. Entonces, si ustedes van a la primera pestaña, seleccionan en esa pestaña y pueden dirigirse al ítem 3 o al ítem 4. El ítem 3 está relacionado a los indicadores de brecha de infraestructura o acceso a los servicios públicos, mientras que el ítem 4 está relacionado a la estimación de los valores numéricos de los indicadores de brecha, ¿no? Entonces, en el lado derecho de su pantalla van a ver aquí, ¿no? Los indicadores, ¿no? Para todos los servicios. En este caso, como estamos relacionando la ficha para EBR, estamos los respectivos, tanto indicadores de calidad como indicadores de cobertura. Y en la parte inferior, lado derecho, vemos también la estimación de los valores, ¿no? Numéricos de indicadores de brecha, ¿no? De brechas asociadas al gobierno nacional, regional y local, o las brechas asociadas solo al gobierno nacional, ¿no? En estos Excel que son descargables, ¿no? La siguiente, por favor. Luego de haber llenado, en este caso, los indicadores de brecha y calidad, por ejemplo, que hemos estado viendo, que es figura que está en el lado izquierdo, vemos también en el lado derecho el punto de A2.3, contribución al cierre de brecha, ¿no? Y aquí nos aparece, ¿cuál es la contribución? Es 1 y 1, ¿por qué? Porque es una unidad productora, que en este caso la unidad productora es del servicio de educación primaria y la unidad productora del servicio de educación secundaria, ¿no? Entonces, hay que llenar justamente en estas letras de color gris que mencionamos que permite acceder en forma digital, en forma manual, ¿no? Y automáticamente se genera acá el nombre de medida, que es la unidad productora, ¿no? Que viene por defecto. Siguiente, por favor. Para el caso práctico, como el proyecto solamente de mejoramiento y está vinculado a los indicadores de brecha y calidad, por lo tanto, la cobertura no hay información, no va a corresponder. Entonces, automáticamente, si no se le selecciona ningún servicio por ampliación, entonces tampoco se va a aparecer ningún nombre de indicador de dicha cobertura, ¿no? Asimismo, también no llenamos, en este caso, la contribución, ¿no? De ser el caso, por ejemplo, en otro ejemplo hipotético, sería mejoramiento y ampliación.
En este caso, lo que es mejoramiento ya lo hemos visto en las láminas anteriores, mientras que lo que es cobertura sí va a aparecer, ¿no? Automáticamente el nombre indicador de brecha. Y en este caso va a aparecer tenemos que digitar la contribución. ¿Cuánta es la contribución? Es el número de estudiantes o de niños que van a hacer uso del servicio, que en este momento no están matriculados. Entonces hay que consignar esa información, ¿no? La siguiente, por favor. Seguidamente se define la tipología del proyecto. Como ustedes aprecian acá, estas letras están en el color blanco, es porque automáticamente ya al ver seleccionado anteriormente los servicios, ya está automatizado para que aparezca la información correspondiente, ¿no? De acuerdo al servicio, ¿no? Aparece, por ejemplo, primaria y secundaria, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora entramos a la sección B, ¿no? De institucionalidad. En este caso tenemos cuatro ítems, ¿no? El primer ítem corresponde a la oficina, el nombre de la Oficina de Programación Mundial de Inversiones. El segundo es la unidad formuladora, el proyecto de inversión. El tercero es la unidad ejecutora de inversiones. Y el cuarto es la unidad ejecutora presupuestal. Como mencionamos, para el caso práctico, este es un proyecto del PRONIET, entonces está relacionado a la PMI del sector, ¿no? Y los datos de las unidades formuladoras, ¿no? Del PRONIET y ejecutoras. También la información de la unidad ejecutora presupuestal, ¿no? El Programa Nacional de Infraestructura Educativa. La siguiente, por favor. Pasamos ahora a la sección C, formulación y evaluación. Es una sección más extensa de la parte de la ficha. Y básicamente lo que tenemos que hacer es el registro de cada uno de los información que identifica las unidades productoras, ¿no? En este caso hay que describir el código de local, ¿no? El código modular, el nivel de servicio educativo, el nombre en este caso de la unidad productora. En este caso puede presentarse, ¿no? Que unas unidades productoras tienen solamente el nombre, tienen un número, otras tienen un nombre y otras tienen la combinación de un número y un nombre. Y adicionalmente a eso hay que seleccionar el nombre de la institución educativa, ¿no? Del conjunto, ¿no? Ahora, toda esta información de los códigos de local, códigos modulares, inclusive de los nombres, también lo encontramos en la página del Scale Minedo. La siguiente, por favor. Entonces, acá en el tema de naturaleza de intervención, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se va a hacer? En este caso, en el caso práctico, estamos viendo que es mejoramiento, por lo tanto seleccionamos del menú desplegable, opción X de mejoramiento, y hacia la derecha para aparecer los servicios tanto de primaria y secundaria, ¿no? ¿Qué cosa se va a intervenir? ¿Qué servicio se va a intervenir? Entonces, un poco aquí para hacer un recordatorio de cuáles son las naturalezas de intervención que se emplean en esta ficha técnica estándar, se justifica, ¿no? Como hemos dicho, ampliación, cuando se requiere hacer la intervención en activos para incrementar la capacidad de producción, es decir, para atender a aquellos estudiantes que están en edad escolar pero que no están matriculados, ¿no? El tema de recuperación, que es otra naturaleza, que es una recuperación parcial o total de la prestación de un servicio de una unidad productora cuyos activos, por diversos motivos, ¿no? Han colapsado, han sido destruidos o dañados por algún tipo de desastre u otras causas. Entonces, llevamos un proyecto de recuperación. En el caso de mejoramiento, es la intervención sobre los factores productivos, llámese infraestructura, equipos mobiliarios, de una OP para aumentar la calidad. No está haciendo uso, está brindándose el servicio, pero requiere mejorar, ¿no? estos factores productivos, ¿no? Y cuando hay una combinación de este caso de las dos naturales de intervenciones de mejoramiento de ampliación, lo mismo, ¿no? Se mejora la calidad de aquellos alumnos que están matriculados, que vienen haciendo uso del servicio, y además se logra aumentar la capacidad de producción con aquellos estudiantes que no están matriculados en la institución educativa, ¿no? Por cada unidad productora. Hay que hacer una diferenciación con las IOR, ¿no? Las IOR tienen un tema distinto porque hay, en este caso, las IOR de rehabilitación, ¿no? Que abordan sobre activos estratégicos existentes, ¿no?
que no intervienen en nuevos activos, ¿no? Solamente se limitan a una renovación total o parcial de ciertos elementos de estos activos, ¿no? Sin alterar, por ejemplo, el estado original. Siguiente, por favor. Los servicios a intervenir, nuevamente esto ya está automatizado y se selecciona, viene ya seleccionado con fórmula, ¿no? Por eso es que no aparece con las opciones de los plegables, ¿no? La siguiente, por favor. Nuevamente aquí tenemos información de la localización de cada una de las unidades productoras, ¿no? Seleccionado, por ejemplo, en qué departamento se encuentra, provincia, distrito, y especificamos acá, ya viene arrastra la información que se cargó previamente sobre el código modular y código local, ¿no? Hemos especificado el nombre de la localidad o centro poblado, si es una zona urbana o rural, y también tenemos registrar información de las coordenadas geográficas. En este caso, el escale maneja este tipo de coordenadas, ¿no? De latitud y longitud. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que ingresar con cantidades decimales y con el signo que está considerado ahí, ¿no? Porque en este caso las coordenadas pertenecen a la latitud sur, ¿no? Latitud oeste. Con esas mismas signos hay que ingresar, ¿no? Y también hay que hacer registro de la altitud a la que se encuentran sobre el nivel del mar. En el caso de la definición del área de influencia, del estudio y área de influencia, entonces aquí hay que hacer, la unidad formularia tiene que hacer una descripción y un análisis del área de estudio y área de influencia, ¿no? Explicando qué criterios son los que limitan para su delimitación del nivel de servicio en el ámbito territorial, en el que se identifican los problemas y las alternativas, ¿no? Correspondientes, ¿no? La procedencia de dónde provienen los estudiantes, de acuerdo a ciertos radios normativos pueden tener, ¿no? Lo que ustedes ven aquí al lado derecho dice limitación del área de influencia. Esto es un extracto de la información de dos normas técnicas, ¿no? Una norma técnica de criterios de diseño de locales educativos de nivel inicial y la norma técnica de criterios de diseño de locales educativos de primaria y secundaria. Entonces aquí se establece, por ejemplo, tipos referenciales, ¿no? De inicial no debe sobrepasar menos de 15 minutos, ¿no? Y una distancia referencial de 500 metros, ¿no? Igual sucede para primaria, 30 minutos y 1500 metros, y para secundaria hasta un tipo referencial de 45 metros de desplazamiento y 3000 metros. Entonces, toda esta información tiene que aparecer justo en esta parte, este recuadro de color verde, ¿no? ¿Qué cosas podemos considerar como el área, definición del área de estudio, ¿no? De dónde provienen, cuáles son los servicios, cuáles son los problemas que identifican. Toda esa información tiene que... Ahora, si bien es cierto, estos radios son, digamos, hipotéticos, ¿por qué? Porque vemos en la realidad, cuando en las zonas urbanas y rurales, pueden ver muchas condiciones, ¿no? De repente hay una carretera de alto tránsito y entonces ya no es ese mismo radio, o hay un río, o hay digamos, un cerro. Entonces ya los radios no entran en consideración, ya el área de influencia comienza ya a tomar otra forma distinta, ¿no? De acuerdo a las condiciones, ¿no? A los límites geográficos inclusive, ¿no? Políticos. Entonces, esos otros detalles también hay que tomarlos en cuenta para porque cada proyecto es particular, ¿no? La siguiente, por favor. En el punto sobre la descripción de la población afectada y área de influencia. Entonces aquí, justamente en este recuadro de color verde, que es parte del extracto de la ficha, se debe describir y analizar la población afectada, ¿no? Los estudiantes matriculados, los niños en área de influencia que no vienen siendo atendidos de repente, ¿no? Por alguna institución educativa alterna, ¿no? Entonces, hay que hacer esa descripción, ¿no? Para ver cómo es que la población está siendo afectada, ¿no? Por esta situación negativa, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un diagnóstico de esta población que está afectada, que puede verse a diversos factores, ¿no? En estos casos pueden ser factores socioeconómicos, demográficos, sociales y culturales, ¿no? Que pueden estar afectando a
esta población, esta área de influencia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí se tiene que mostrar la localización del área de influencia y del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ¿de dónde, en este caso, se identifica la localización, el espacio geográfico de dónde proceden los estudiantes? Se podrá considerar, por ejemplo, en este caso a nivel de distrito, localidades, ¿no? Hay particularidades donde un colegio justo está en el límite distrital, ¿no? Entonces, no necesariamente provienen todos de un mismo distrito, de repente provienen de un distrito aledaño, ¿no? Entonces, esas consideraciones hay que hacerlas registradas, ¿no? Indicando el departamento, provincia, distrito y la localidad que proviene. Siguiente, por favor. En cuanto a la descripción del saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio terreno, acá hay una información que se debe recoger, ¿no? Es información, por ejemplo, registral de los predios. Muchas veces se dan los casos de que una institución educativa tiene más de un predio, ¿no? Es decir, está dividida en dos predios que tienen su propia partida registral. Entonces, hay que tener toda esa información disponible. Como que también hay instituciones educativas que tienen solamente un predio y pueden tener una partida registral. Entonces, por lo tanto, acá hay una serie de preguntas que se tienen que dar respuesta, ¿no? Se adjunta, por ejemplo, la copia de la partida registral, ficha registral, partida electrónica o código del predio, sí o no. Entonces, indicar o registrar el número de la partida registral, también, ¿no? Se digita. ¿A qué oficina registral pertenece esa información, esa partida? ¿Cuál es el área registrada? Se digita la información. Si a la pregunta si el MINEDU o el GORE, el gobierno regional, cuenta con algún derecho inscrito sobre el predio inmueble, también se contesta. Y hay un casillero para comentarios que es opcional, ¿no? De repente la unidad formulada considera pertinente hacer una descripción más detallada o adicional que complemente a la información de la información registral de los predios, tiene esta opción tiene este casillero para hacer el registro correspondiente, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de la información de las áreas de levantamiento topográfico, ¿no? Es decir, ya estamos en el trabajo de campo, ¿no? Entonces hay que recopilar la información del área del predio, del levantamiento topográfico, expresados en metros cuadrados. Hay que ver la variación entre el área registrada y el área de levantamiento topográfico, significa entre lo que está registrado en la partida registral y lo que se registró en el levantamiento topográfico, hacer esa diferenciación, ¿no? Y establecer el porcentaje de variación, que puede ser positivo o negativo, según sea el caso, ¿no? Entonces también hay que responder una pregunta, ¿no? ¿El área y lindero del levantamiento topográfico son compatibles con el área registrada y se encuentran dentro de las tolerancias registrales, sí o no, ¿no? ¿Y es conveniente o no efectuar una rectificación de áreas y linderos? De igual manera, ¿no? Si corresponde o no. Y también se ha dado una celda aquí para que la unidad formadora coloque algunos comentarios de manera opcional, ¿no? Sobre la información de las áreas de levantamiento topográfico, ¿no? Eso es algo opcional. La siguiente, por favor. Cuanto a la información complementaria, esto también es opcional y está relacionada básicamente a que si el predio se encuentra registrado en el marquesí de bienes del Minedo, ¿no? No necesariamente todos los predios van a tener esa información, pero por eso es oportuno y opcional considerarlo, ¿no? Y si tiene algún código de inmueble relacionado justamente al marquesí, y si se adjunta algún certificado de búsqueda catastral, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto al saneamiento físico legal, ¿no? Se tiene que recopilar información en cuanto a la titularidad. En este caso, a la pregunta, ¿el Minedo o Gori cuentan con algún derecho escrito sobre los predios inmuebles donde se ubica la unidad productora? Hay que responder sí o no. Si el Minedo o Gori es el titular de todos los predios o inmuebles que se ubican en la unidad productora, también. En el caso del Minedo o Gori no cuente con un derecho escrito,
se debe indicar cuáles las siguientes alternativas corresponde al titular registral. Y ahí dice elegir opción. Entonces, aquí va a aparecer, cuando hagan clic en esa pestaña, va a aparecer un menú desplegable, ¿no? Y les va a aparecer una opción A1, que es el ADREL y Ologel, opción A2, que es la municipalidad, la opción A3, que es COFOPRI, o otras opciones como la B, que es la comunidad campesina, nativa, y una opción C como privado. Entonces hay que seleccionar según corresponda, ¿no? Luego se responde a unas preguntas sobre la información de las áreas cilinderos, ¿no? De las áreas cilinderos registradas en el elemento topográfico, de todos los predios son compatibles, se encuentran dentro de las tolerancias registrales, igual sí o no. Es conveniente hacer una rectificación de áreas cilinderos, de igual manera. Eh, si los predios cuentan con problemas registrales o, por ejemplo, titularidad, áreas, linderos, cargas, gravamen, también se responde. Y si se adjunta algún tipo de informe de la situación actual del predio, ¿no? Relacionado justamente al saneamiento físico legal, ¿no? También hay que adjuntar. Adicionalmente, en la parte inferior ustedes ven la sección A5, dice comentario de la titularidad del área, linderos de los predios en donde se ejecuta el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, acá la unidad formuladora puede colocar algunos comentarios adicionales o información que considere relevante y pertinente en este ítem, ¿no? Sobre el saneamiento físico legal, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al tema de los arreglos institucionales, ¿no? Hay que ver aquí una pregunta, ¿no? Que dice la B1, que es en los casos de los predios se encuentren ubicados dentro de la institución educativa, ¿no? No cuenten con saneamiento físico legal, los proyectos de inversión pueden considerarse arreglos institucionales, ¿no? También se responde sí o no, que para el caso del ejemplo práctico no será porque tiene esta titularidad a nombre del minero, ¿no? Por lo tanto no corresponde llenar esta parte, ¿no? Pero lo mencionamos en qué consisten estas celdas, ¿no? Luego también la opción de considerar algunos comentarios, ¿no? Adicionales que puedan la UEF considerar oportuno, y si se adjunta algún informe justamente relacionado a la situación actual del predio terreno vinculado justamente a los arreglos institucionales, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de la disponibilidad física, ¿no? Igual manera, hay una pregunta que dice, ¿los predios o inmuebles cuentan con disponibilidad física habiéndose verificado que no existen procesos judiciales o arbitrales, que no existe impedimento legal ni judicial o arbitral sobre el ejercicio escrito a favor del minero? Entonces hay también que responder. Igual un casillero para los comentarios que estime la UEF pertinente, y nuevamente la descripción final de un informe de la situacional del predio terreno relacionado justamente a la disponibilidad física, ¿no? Como le mencionamos en este ejemplo, relacionado a un proyecto titular es el Minedu, pues estos dos casilleros, tanto la disponibilidad como los arreglos institucionales, no corresponde llenarlos, ¿no? Porque si hay ya un tema de documento de saneamiento físico a nombre del minero, ¿no? La siguiente, por favor. Finalmente, un resumen, tenemos acá la verificación con la que se cuenta el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio terreno, a efectos de garantizar la ejecución del proyecto de inversión. Entonces hay que escoger entre estas tres opciones: saneamiento, los arreglos o la disponibilidad física, ¿no? Todo esto en el marco del numeral 24.9 de la Directiva 001, ¿no? Que indica que durante la fase de formulación y evaluación, los proyectos de inversión, la unidad formuladora verifica que se cuenta con el saneamiento físico legal, arreglos adicionales o disponibilidad física del predio, según corresponda a efectos de garantizar la ejecución, salvo que, por la tipología del proyecto de inversión, dichos aspectos corresponde ser verificados en la fase de ejecución, lo cual debe ser sustentado por la unidad formuladora o en el estudio de preinversión o ficha técnica del proyecto de inversión correspondiente, ¿no? La siguiente, por favor. A continuación se registra la situación actual de los servicios básicos y de los servicios públicos domiciliarios en el local educativo, ¿no? Entonces, existen varios servicios básicos, tales como el agua, desagüe, electricidad, alumbrado público, telefonía, internet,
gestión de residuos sólidos, gas natural, entre otros, ¿no? Y se tiene que llenar acá, en este caso sí, la localidad cuenta con estos servicios, ¿no? Y si luego seguido, si el local educativo también cuenta o no con estos servicios, o están conectados a esa red, ¿no? A la red de agua, a la red de desagüe, a la red de energía eléctrica, entre otros, ¿no? Y si no cuentan, en este caso, hacer el comentario correspondiente, o de repente tampoco no cuentan con el servicio directamente de la red, pero sí se proveen, por ejemplo, lo del agua, no están conectados a la red, pero tienen una conexión con una cisterna, con un pilón de uso público, con un pozo propio, o captan de algún río, alguna sequía, ¿no? Igual va a suceder con el tema del desagüe, ¿no? No están conectados a la red pública, pero sí ellos tienen independientemente un tanque séptico, un pozo de percolación, salsa de filtración, entre otros. Igual sucede con el tema del alumbrado. De repente no están conectados a la red de alumbrado público, pero sí tienen un generador eléctrico o paneles solares, ¿no? Motor eléctrico, entre otros. Igual sucede para los demás tipos de servicios. Entonces hay que hacer la identificación de estos, si se cuenta o no con estos servicios básicos, cómo se brindan. La siguiente, por favor. En este caso, para el tema del local educativo, según el estudio topográfico similar, estos tienen que tiene que contener un informe firmado por un proveedor responsable, ¿no? Y te tiene que definir mucho el tema de la pendiente, ¿no? Que se encontraba en el campo, y realizar un levantamiento topográfico, ¿no? Para terrenos planos, por ejemplo, menor a pendiente de 5% es método planimétrico, ¿no? Pero para aquellos que ya cuenten con pendiente mayor a ese valor, pues hay que hacer curvas de nivel. La siguiente, por favor. Entonces, en el tema de la información, ¿no? ¿Qué se registra? Pues, ¿no? ¿Se registra, se adjunta en el estudio topográfico? Sí o no. Se responde por cada uno de los locales educativos, ¿no? ¿El terreno tiene límites definidos? Sí o no. ¿El local educativo cuenta con cerco perimétrico? También puede ser que esté completo, incompleto, o no cuenta con cerco, ¿no? Esa información se obtiene del levantamiento topográfico, ¿no? ¿Cuál es la forma del terreno? Esta puede ser regular o irregular, ¿no? Llamamos regular cuando tiene lados paralelos, ¿no? Y mientras que una figura irregular es cuando todos sus lados tienen diferentes medidas, ¿no? Y no se encuentran necesariamente paralelos. Indicar las medidas, por ejemplo, del área de terreno, ¿no? ¿Cuál es el área de terreno y cuál es el área de terreno útil y el perímetro? Ahora, ¿qué llamamos como el área de terreno útil? Aquella que es disponible para hacer una edificación. ¿Qué sucede? Que muchas sesiones educativas de repente tienen una vasta área, ¿no? Pero solamente una parte es utilizable. ¿Por qué? Porque tienen una parte que tiene un cerro de repente, o una colina, entonces no, esa parte es un poco más complicada hacer una intervención ahí. Entonces eso ya no sería un área útil, pero sí forma parte del levantamiento topográfico, forma parte del documento de saneamiento físico legal, ¿no? De ser el caso, ¿no? Y también tenemos que indicar las coordenadas, en este caso, ya no en el formato de latitud y longitud, sino en coordenadas UTM, ¿no? Por cada uno de los locales, ¿no? Y indicar cuál es la pendiente, si no es un terreno llano, inclinado, muy inclinado o asciendado, de acuerdo a la información de la pendiente, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de referencial en este caso, ¿no? Tenemos el plan de ubicación, ¿no? Donde se especifica las edificaciones, la ubicación de las calles, las secciones de vía, ¿no? Tenemos el plano de localización, donde indica el número de pisos, ¿no? Que se está de la información del local educativo, ¿no? E información también de la localización, ¿no? La siguiente, por favor. El siguiente punto es de la parte técnica, es el tema de mecánica de suelos o similar, ¿no? Igual hay que contestar la pregunta, ¿no? Si cuenta o no con un informe preliminar o de mecánica de suelos, ¿no? De cada uno de los locales, cuál es la capacidad portante del suelo, cuál es la profundidad del nivel freático, cuál es también el tipo de suelo, ¿no? Si estos son arenas, gravas, limos, materiales orgánicos, ¿no? Y tiene que estar quién es el nombre del profesional que
que va a suscribir este estudio. Entonces, estos son datos, tanto la topografía como suelos, son una de las condicionantes que determinan más adelante, y lo vamos a ver en las siguientes, la siguiente parte de la exposición, día jueves, determinan también la variación de los costos, ¿no? La siguiente, por favor. Luego viene la descripción de las condiciones de infraestructura existente. En este caso se trata de, hay que ir por especialidades, ¿no? Sabemos que tenemos 4 especialidades: arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas. Entonces hay que comenzar a escribir, por ejemplo, en arquitectura, ¿qué encontramos en la situación actual? ¿Cuántas edificaciones? ¿Cuántos bloques? O pabellones, que le llamamos también, ¿no? ¿Cuántos pisos tienen? ¿Qué ambientes se encuentran? Si están en buenas condiciones o malas condiciones, si estos cuentan, tienen el aforo correspondiente normativo, si tienen el tema de cómo las condiciones en que se encuentra la carpintería, los pisos, ¿no? Las ventanas. Toda esa información se tiene que reflejar en estas celdas, ¿no? Y por bloque, para el tema de arquitectura. La siguiente, por favor. Igual, ¿no? Al ser una institución educativa de 9 edificaciones, hay que hacer la descripción, ¿no? Y si cumple con la normativa, de repente con el Reglamento Nacional de Edificaciones o con las normas propias del sector, ¿no? En este caso, la norma de criterios generales o la norma también de locales educativos de primaria y secundaria, según el nivel que corresponda, ¿no? Entonces, y hacer algunas precisiones si se recomienda o no su utilización o no, o su demolición también, ¿no? También tiene que hacer una conclusión aquí en este. La siguiente, por favor. Como mencionaba, hay también especialidad de estructuras, ¿no? Donde igual, por edificación, ¿no? O bloque, digamos, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. ¿Quién lo construyó? ¿En qué año lo construyeron? ¿Cumple con la norma? ¿Cuál es el estado situacional? Si es regular, si es OCDE, si es bueno o es deficiente, ¿no? ¿Y cuál es la recomendación? Si se tiene que demoler, sustituir, reforzar, o no se requiere intervenir, también puede ser el caso, ¿no? Igual sucede con las instalaciones eléctricas, ¿no? A ver cómo se encuentran las instalaciones eléctricas, están expuestas, son adecuadas, inadecuadas. Lo mismo sucede para el tema de las instalaciones sanitarias, ¿no? La siguiente, por favor. En el diagnóstico de los activos estratégicos, como hemos mencionado anteriormente, hay que determinar cuál es el estado situacional de estos activos, ¿no? Si es bueno, regular o malo. Llamamos bueno cuando cumple con las normativas y no requieren intervenciones, no se van a intervenir ahí. Regulares cuando de repente parcialmente sí cumplen ciertas funciones, pero requieren, ¿no?, algún tipo de intervención, ¿no? Por ejemplo, reforzar, remodelar o rehabilitar, ¿no? Ese es el caso. Y los que están en malas condiciones, pues definitivamente no van a tener que ser sustituidos, ¿no? Cuando hablamos de reforzar, hablamos de, por ejemplo, de elementos estructurales, ¿no? Llámese intervenciones en columnas, placas, vigas, losas, zapatas. Cuando hablamos de remodelar, es mejorar o cambiar, hacer un cambio de uso, ¿no? Dejar mejoras sustanciales en ese ambiente. Y esto sobre todo se hace en elementos no estructurales, ¿no? Cuando es rehabilitar, se refiere a la cantidad de activos cuyos daños requieren un tipo de reemplazo o arreglo de alguno de los elementos constructivos no estructurales, ¿no? Llámese pisos, puertas o ventanas, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, volviendo al caso práctico, aquí tenemos, ¿no? Tenemos, por defecto, ahí vienen los ambientes de inicial, de primaria, y van a venir los de secundaria, en la siguiente lámina. En este caso, el de primaria, que es el ejemplo, ¿cuántas aulas, no? En este caso dice tiene 18 aulas. ¿Requieren intervención? ¿No requieren intervención? No se llena nada. ¿Hay alguna para reforzar? Tampoco. Remodelar, ninguna. Rehabilitar, tampoco. ¿Cuántas aulas requieren hacer demolición? 18, las totales. ¿Cuál es el comentario? No incumple con la norma tal, ¿no? Con la norma de primaria y secundaria, no cumple con el reglamento de edificaciones, entre otros, ¿no? No cumple con la norma de accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, ese sería el sustento, en forma resumida, que la uniformadora podría considerar en este casillero de comentarios. Igual va a suceder para los demás más tipos de activos, ¿no? El aula de innovación, laboratorio, biblioteca, entre otros, ¿no?
La siguiente, por favor. Ahora vemos también los ambientes básicos de secundaria, de la misma manera, ¿no? ¿Cuántas aulas de educación secundaria tiene? Tiene 6. Y las 6 justamente están para demoler. Ninguna, digamos, se queda como reforzamiento, remodelación o no intervención o rehabilitación. Todas se tienen que demoler. Entonces, acá también se pone el comentario en forma resumida, ¿no? Igual va a suceder para los demás tipos de ambientes, ¿no? La aulas de innovación, laboratorios, talleres, entre otros, ¿no? La siguiente, por favor. También tenemos aquí ambientes complementarios, ¿no? Se refieren en este caso los ambientes administrativos, los ambientes de preparación y expendio de alimentos, ¿no? Cocina, los comedores, ambientes de servicios generales, los depósitos, los almacenes, ¿no? Entre otros, servicios higiénicos y vestidores, igual. Entonces voy a tener una columna de activos existentes, que en este caso para el ejemplo referencial son 62, y como ninguna, todas requieren, perdón, el tema de demolición, tienen que sumar, ¿no? Coincidir entre los activos existentes y la cantidad total. La siguiente, por favor. Entonces, podemos mencionar unas notas aquí importantes sobre los activos estratégicos, ¿no? Del estado de conservación que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Sobre el tema del cumplimiento del estándar de normatividad, de habitabilidad, confort, ¿no? Que no requieren intervención. Y hay otros que sí van a requerir un tipo de intervención porque presentan un regular estado de conservación, mientras que hay otros que tienen un mal o pésimo estado de conservación, que por la antigüedad, en muchos casos, ¿no? O la ejecución propiamente dicha, que ha sido de repente construido por la PAFA, no ha contado con una supervisión técnica, ¿no? Un sistema de explotación inadecuado, o los han sido construidos en una zona de riesgo, ¿no? De repente en el cauce de una quebrada, ¿no? Y esto pone en peligro inminente, pues, a la vida de los usuarios y de los estudiantes, ¿no? Por el inminente colapso de la estructura, ¿no? Y por lo tanto requieren ser demolidos, ¿no? Ahora, también hay otros ambientes compartidos, ¿no? Muchas veces tenemos ambientes que comparten, por ejemplo, entre los 3 niveles de servicio, de ser el caso, o 2 niveles de servicio, según el ejemplo aquí, ¿no? Entonces hay que a qué nivel lo considero, de repente el mayor grado, ¿no? De repente si comparten primaria y secundaria, entonces ese ambiente lo denomino como parte de secundaria, ¿no? Para temas de fines prácticos, ¿no? La siguiente, por favor. Luego viene el diagnóstico de los activos estratégicos existentes de obras exteriores. No, llámese obras exteriores a los CEPOS, muros de contención, espacios deportivos con coberturas y cobertura, instalaciones exteriores de servicios básicos y espacios exteriores. Entonces aquí hay que hacer un diagnóstico, ¿no? En si cuentan o no primero. Y luego si se requiere o no intervenir. Y, y cuál es la acción a intervenir. Si de repente se requiere reforzar, remodelar, rehabilitar o simplemente demoler por diversas causales, ¿no? Que hemos citado anteriormente, ¿no? Entonces aquí en el comentario también se pone en forma resumida, ¿no? Demolición, sustitución o la que corresponda, ¿no? La siguiente, por favor. Luego en la descripción de las condiciones de mobiliario y equipamiento existente, también en estos dos casilleros se pone en forma resumida el estado de estas condiciones, ¿no? Lógicamente, aquí en este resumen va a ir cosas muy puntuales, ¿no? Si está en buen o mal o regular estado de conservación, si se amerita una reposición o no, a qué nivel corresponde, nivel educativo corresponde, cuál es el número general, ¿no? De equipos inmobiliarios, pero igual tiene que estar respaldado o sustentado por un informe, ¿no? Que va a adjuntarse hasta como parte de la ficha, de la ficha técnica estándar, ¿no? Es un informe complementario, igual como se hace un informe de topografía, de suelos, de infraestructura, también hay un informe de, de las condiciones de mobiliario y equipo existente, ¿no? La siguiente, por favor. Luego, justamente hablamos también de los peligros, en este caso peligros naturales potenciales. Todos los peligros identificados que podemos ver en la primera columna de la izquierda, ¿no? Desde tsunami, sismos, heladas, entre otros, ¿no? ¿Cuál es el peligro en la zona? ¿Cuál es el nivel de esto? Si es medio, alto o bajo. Si existen antecedentes de ejecución, cuándo ha sucedido el evento, si ha sido afectado o no,
si se puede mitigar o no. No. Esta información tiene igual, esto es una información resumida, pero de igual manera habrá un informe específico sobre la descripción de los peligros, donde juntarán pues planos, croquis, fotografías, imágenes, y diversas informaciones de la zona, ¿no? Para ver si hay ciertos peligros que afecten la institución educativa y si se pueden ser mitigados, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Pueden hacer convenios o coordinaciones con el gobierno local, a nivel municipal local o ciudad provincial o el gobierno regional para que realice obras que están fuera del límite de la institución educativa, ¿no? Porque no se podrían hacer el proyecto de inversión de educativo, hacer obras fuera de del recinto educativo, ¿no? Dentro del límite de propiedad, eso sí, no se podría hacer. Pero por eso se puede hacer coordinaciones con las autoridades respectivas, ¿no? Antes mencionadas. La siguiente, por favor. Luego viene acá el tema del problema central y objetivo. Entonces hay un árbol de causas y efectos ya estandarizado, ¿no? Donde define cuáles son las causas directas e indirectas, ¿no? El problema central, los efectos directos, los efectos indirectos y el efecto final, ¿no? Como vemos aquí en la causa directa 1 y 2 está relacionada a infraestructura y la causa directa mobiliario y equipo. Sobre eso nos centramos para los proyectos de inversión del sector de educación. Los otros temas de material educativo, de capacitaciones, esto no forma parte del proyecto de inversión. Muchas veces a veces se confunde en hacer temas de capacitación cuando hay un programa, por ejemplo, en el sector, que es el programa educativo de logros de aprendizaje, conocido como PELA, que justamente realiza este tema de capacitación. Entonces, se ha visto en algunos casos que unas formuladoras plantean estas capacitaciones cuando ya el sector ya los viene dando. Entonces hay una duplicidad de intervención. Pues ahí pedimos que se analice esto previamente, ¿no? Evitar duplicidades, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para el caso práctico, la definición del problema sería, ¿no? La población escolar de la institución educativa 1181 Albert Einstein, distrito de San Juan del Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima, acceden a inadecuados servicios de educación primaria y secundaria. Eso sería la definición del problema central, ¿no? Estandarizado, ¿no? La siguiente, por favor. Igual tenemos acá un árbol de medios y fines, ¿no? Ya estándar, ¿no? Donde tenemos medios de primer nivel y medios fundamentales. El objetivo central, los fines directos, fines indirectos y el objetivo final. De igual manera, ¿no? Como se mencionó, estamos enfocados en infraestructura, equipos inmobiliarios. El tema de capacitación y sistema educativo no forma parte de las inversiones, ¿no? La siguiente, por favor. Y también el tema de definición del objetivo central, ¿no? Que en este caso ya se está estandarizado, que es el programa Población Escolar, Educación Educativa 1181 Albert Einstein, Distrito San Juan del Lurigancho, Provincia de Lima y Departamento de Lima, acceden a una adecuada prestación del servicio de educación en los niveles de primaria y secundaria. El siguiente, por favor. Y acá colocamos, en este caso, el indicador de brecha que permite medir el logro del objetivo, ¿no? Es el porcentaje de estudiantes de la institución educativa, ¿no? Y cuya meta es el 100%, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso, vendría dado por la descripción de la alternativa, ¿no? Esta descripción de la alternativa, en este caso la 1, se genera de manera sistematizada, ¿no? Donde menciona cuáles son las acciones y las metas, y las cantidades de estas metas. Y esta información se genera automáticamente o sistemáticamente una vez que previamente se haya llenado los anexos 1, 2 y 3 de la presente ficha, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente posición, el día jueves. Ahora, en el horizonte de evaluación, pues en este caso hay que consignar el número de meses que toma, por ejemplo, la evaluación del expediente técnico y la ejecución y liquidación del proyecto, ¿no? Y lo que compone, ¿no? Contratación del expediente, elaboración del expediente, revisión de producción del expediente. ¿Cuántos son los plazos estimados? Igual va a suceder para las
acciones de la ejecución y liquidación, ¿no? Contratación, ejecución y recepción del proyecto, ¿no? Entonces, la ficha va a calcular la duración tanto en meses como en años y nos va a dar un valor, ¿no? Y ese valor ya se registra en la ficha, ¿no? Tienen cuenta un horizonte de funcionamiento de 10 años, ¿no? La siguiente, por favor. Luego viene la descripción de los parámetros y supuestos asumidos, ¿no? En este caso, viene a ser las fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de información que provienen? Los censos, las nóminas de matrícula, la procedencia de estudiantes, ¿no? Esa es información que quieren. Y la descripción de los parámetros utilizados también, ¿no? ¿Qué parámetros, en base a qué normas se están haciendo? ¿Cuál es la tasa de crecimiento que se está empleando? ¿No? La matrícula y dónde provienen los alumnos, ¿no? La siguiente, por favor. Luego tenemos la descripción de los principales supuestos, igual para seleccionar, ¿no? Marcamos la población efectiva donde vive la influencia, la población de la influencia, la oferta educativa y entre otros específicos. La siguiente, por favor. Luego calculamos aquí, tenemos balance, que es la oferta optimizada, a ver, menos la demanda efectiva del proyecto, ¿no? La siguiente. Entonces, en este cuadro vemos que ya está predeterminado, por ejemplo, para inicial, ciclo 1 y ciclo 2, ¿no? Cuál es de ingresar justamente en estas celdas de color gris, la oferta y la demanda, de forma manual, y tiene fórmulas para calcular ya la brecha, ¿no? Siguiente, por favor. Esta parte está relacionada, por ejemplo, el caso de primaria, que es el ejemplo, caso práctico, donde ya se ha ingresado, por ejemplo, el valor de la oferta y la demanda correspondiente, y igual sucede para el tema de la secundaria. La siguiente, por favor. Igual manera, ¿no? En secundaria también se ha ingresado también la oferta y la demanda. Tenemos en cuenta que la oferta optimizada es 0 porque no hemos visto las aulas, ninguna cumple las condiciones, ¿no? Pero sí hay una demanda del servicio. Luego, en forma sistematizada, ya se consigna acá, por ejemplo, cuál es el número de beneficiarios del último año, que hemos visto en los dos cuadros anteriores, ¿no? Y cuál es la suma, en este caso, de los 10 años, del año 1 al año 10, de los niveles de servicio del ejemplo referencial, ¿no? En este caso es de primaria y secundaria. La siguiente. Y en estas celdas consignamos ya los valores de el análisis técnico del tamaño del proyecto, la estimación de la cantidad de aulas. En este caso inicial no va a aparecer nada porque el proyecto no corresponde al ejemplo de inicial, pero sí el de primaria, ¿no? Donde tenemos cuál es la oferta optimizada, aparece del primero al sexto grado, 0. ¿Cuál es la demanda de estudiantes? Las que provienen de los anteriores cuadros, ¿no? ¿Cuál es el número máximo de estudiantes por aula? Pueden ser 30, pueden ser 35, 25, dependiendo en los cálculos que nos arrojen, ¿no? En este caso son 30. Y nos calcula aquí la cantidad de secciones, ¿no? Hace un redondeo, ¿no? Divide la demanda entre el número máximo de estudiantes por aula y calcula el número de secciones. Ahora pregunta acá también, ¿cuántas secciones son en la mañana y en la tarde? Entonces, de tal manera que determine cuál es la cantidad de aulas requeridas, porque es como las aulas funcionan en la mañana, cuando funcionan en la tarde, ¿no? Y calcula también, en este caso, cuál es la demanda. En este caso, ven que aparece un número negativo. Lo mismo sucede para el caso, sí, la siguiente, por favor. Lo mismo sucede, es la misma mecánica para el caso de secundaria, ¿no? La misma información que proviene de los cuadros anteriores y termina, por ejemplo, en este caso, arrojando que se requiere por cada uno de los grados 2 aulas, ¿no? Que en total serían 10 aulas físicas para secundaria y 12 para primaria, ¿no? En caso de ser un GET, hay que hacer un cálculo similar, salvo que después hay que calcular el número de aulas funcionales, que es con otro instrumento que se tiene que emplear, ¿no? Esa metodología. La siguiente, por favor. Y determinamos la capacidad de producción, si cuál es la capacidad actual, ¿no? Con la que se está brindando el servicio actualmente. ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuál es la oferta optimizada? Hemos visto que es 0, la cantidad máxima de estudiantes en esa aula, en este caso 0, porque no está optimizada.
Y luego, ¿cuál es la capacidad con proyecto, no? En este caso, recuerdan que tenemos 12 aulas físicas de primaria y 10 de secundaria. Entonces, pero por los 2 turnos, mañana y tarde, ¿no? Tenemos un total de secciones de 24 y 20 respectivamente, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de estudiantes? Recuerdan que eran 30 estudiantes, sea primaria y secundaria, entonces, al hacer la multiplicación 24 por 30 o 20 por 30, tenemos esta cantidad total de estudiantes que vamos a atender como máximo foro, digamos, ¿no? En los 2 turnos. Eso sería nuestra capacidad de proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Luego vamos a ver el tema de las metas físicas y eh, costos y plazos. Este está en forma sistematizada y previamente para llenar eso hay que llenar estos anexos 1, que es el costos unitarios referenciales de activos estratégicos, el anexo 2, que es el presupuesto de infraestructura, y el anexo 3, que es el presupuesto inmobiliario y equipos, ¿no? Hay que llenar esa información previamente y eso lo vamos a ver en detalle ya el día jueves, ¿no? La siguiente, por favor. Y también hay activos, por ejemplo, que no están vinculados directamente a activos estratégicos. Llámese, por ejemplo, hay obras provisionales que se requieren hacer, movimiento de tierras, cartel de obra, limpieza del terreno. Eso no genera un activo. Son parte, sí, de las actividades, pero no generan un activo. Pero hay que considerarlas dentro del costo, ¿no? Y la única manera de considerarlas dentro del costo es prorratearlas justamente entre los activos que sí son estratégicos, las aulas, laboratorios, talleres, y consignar al costo propio del aula o del laboratorio o del servicio higiénico, sumarle también este costo de estas otras acciones que mencionaba, ¿no? Las obras profesionales, cartel de obra, pero en forma proporcional, ¿no? A mayor área, bueno, tendrá un mayor porcentaje al cual se le asignará, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta es la parte que mencionaba que es la sistematizada, ¿no? Donde ya aparece la empresa de intervención, construcción, activo estratégico, el factor productivo, la unidad de medida, las cantidades, la dimensión física también en metrados, en áreas, precios, costos y fechas. Esta parte se genera justamente previo al hacer el registro del anexo 1, anexo 2 y 3, que lo vamos a ver a detalle en la capacitación del día jueves, ¿no? Pero que se genera de forma sistematizada. Igual va a suceder para el tema del mobiliario, ¿no? Hay que llenar primero los anexos, el anexo, en este caso el anexo 3, y automática en forma sistematizada y resumida se va a mostrar como ustedes están viendo en pantalla, ¿no? La siguiente, por favor. Luego acá también tenemos, como parte del cuadro, en la parte final, otras acciones de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, se refiere a las obras de contingencia, ¿no? Las obras de contingencia son aquellas acciones que construcción de ambientes de aulas provisionales, servicios higiénicos provisionales, ambientes administrativos provisionales, para que se continúe el servicio mientras se está ejecutando el proyecto de inversión. No puede ser sobre el mismo terreno educativo o en otro terreno fuera de institución educativa, ¿no? Pero también hay que costearlo. Entonces, cargarlo también a otras secciones de escritura. Igual va a suceder con el tema del equipamiento, que también lo vamos a detallar el día jueves, ¿no? Y obtenemos un valor del costo, ¿no? Luego tenemos costos de inversiones de otros costos de inversión, por ejemplo, gestión de proyectos, expediente técnico, documento equivalente y supervisión, ¿no? Gestión de proyectos está relacionado, por ejemplo, ¿no? A costos por elaboración de términos de referencia, obtención de licencias de construcción, alquileres de repente para el traslado de mobiliario y equipos a otra oficina educativa mientras se está ejecutando la construcción, trámites documentarios ante, por ejemplo, entidades prestadoras de servicios, ¿no? De agua, de alcantarillado, de energía eléctrica, ¿no? Tema de saneamiento físico legal, trámites administrativos, otros que consideren pertinentes, ¿no? Que pueden ser cargados como gestión de proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. También tenemos el costo del expediente técnico, documento equivalente, ¿no? Cuando el expediente técnico está relacionado a la elaboración de lo que se refiere a la obra, y mientras que el documento equivalente es relacionado a la adquisición de equipos inmobiliarios, ¿no? Los costos de supervisión, ¿no? Que es la propia ejecución de la obra, que se considera el personal técnico administrativo y los bienes necesarios y tiene que presentarse de manera detallada, ¿no? Igual sucede para el tema de gestión, expediente técnico, siempre de manera detallada tiene que anexarse como parte del sustento. No es solamente dar un número y registrarlo, sino también hay que
desagregarlo, ¿no? Igual va a suceder para el tema de liquidación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de manera resumida, se va a apreciar, por ejemplo, va a haber, en el tema de costo total de infraestructura, va a haber dos campos. El campo 1, que sería costo total de infraestructura definitiva, que son obras civiles, y el costo total de contingencia, obras de contingencia. Cada uno va a tener sus propios gastos generales, utilidad y IGB. Y se van a autogenerar en forma sistematizada, en función de la información que se llene en las secciones A, B y C. Así es, por favor. En la sección B tenemos los costos de inversión por mobiliario y equipamiento, igual, ¿no? Tienen sus gastos generales, utilidad, y esta información proviene del anexo 3, ¿no? Equipos inmobiliarios, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá hay otros costos de inversiones y otros factores productivos, ¿no? Intangibles que consideren pertinentes. Ojo, aquí no hay que confundir con los temas de capacitación que brinda el programa de logros de educativo y logro de aprendizaje, ¿no? Hay que diferenciarlo de eso. Tener mucho cuidado con lo que se registra en eso. La siguiente, por favor. Lo que mencionaba, ¿no? El tema de gestión, expediente técnico, tipo de lente, supervisión y liquidación, consignar los montos y adjuntar los documentos que correspondan, ¿no? De sustento del desagregado. La siguiente, por favor. Ahora, aquí hay un nuevo acápite que se ha incorporado, se ha añadido a la ficha, que es el control concurrente, ¿no? Que son se refiere a las ejecuciones de inversiones que generen un desembolso por parte del Estado cuyo costo total de inversión supere los 5 millones de soles. Son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República, pudiéndose destinar para su financiamiento hasta el 2%. Dice hasta el 2%, no necesariamente tiene que llegarse a ese valor. Muchas veces hemos visto que algunas UEFs forzan llegar a ese valor, pero no, eso está acompañado de un desagregado, de un sustento, ¿no? Del costo total de la inversión, ¿no? Y esto está especificado en la ley 31358 y sus modificatorias, ¿no? Ha habido varias modificatorias, porque inclusive al inicio de la versión de la ley era 10 millones, luego ha ido modificándose, ¿no? Actualmente, la última modificatoria indica los 5 millones, ¿no? Y se especifica el monto y la ficha calcula a qué porcentaje corresponde eh, del costo total de la inversión, ¿no? Y se suman estos valores de la lámina anterior. Si puede, por favor, volver, ¿no? Lo que determinado por costo total de inversión viable, si las metas físicas más otros costos, que son los 35 millones, más, por favor, la siguiente, más lo que resulta el control concurrente, nos da un costo total de inversión viable, ¿no? Que se registra aquí finalmente. La siguiente, por favor. Luego viene el cronograma. En el cronograma, bueno, hay que determinar, ¿no? En el periodo de ejecución, si es mensual, trimestral, ¿no? Y cuáles son los montos, ¿no? Que se van a distribuir de esta manera, ¿no? ¿Cuánto se programó para infraestructura en obras civiles definitivas y contingencia? Tal. Entonces, ¿en qué meses se va a dar? Se tiene que hacer la distribución, ¿no? En forma estimada de estos costos, ¿no? Igual va a suceder para los temas de mobiliario y equipos, cuándo se van a dar, o el tema de gestión, expediente técnico, supervisión, en qué fechas probablemente se van a dar, llámese meses o trimestres, ¿no? Y de tal manera que los montos coincidan con el costo total de la inversión. Ojo que en este programa no está el control corriente, solamente está la propia estructura de equipos inmobiliarios y los otros costos, no está el control concurrente. La siguiente, por favor. Este es otro programa de metas físicas, pero ya enfocado en cuántos metros cuadrados de infraestructura voy a construir en tal mes, ¿no? O en tal trimestre, meses o trimestres. Igual va a suceder con el número de equipos mobiliarios o intangibles de ser el caso, ¿no? ¿En qué fechas aproximadamente se dan? Entonces va a haber correspondencia entre este cronograma físico y el cronograma económico, ¿no? Tiene que ver esa correspondencia. La siguiente, por favor. Luego se realiza la evaluación de costos a precios sociales, ¿no? Siguiente, por favor. Se tiene que colocar también acá cuáles son los costos por operación, con proyecto, operación y mantenimiento con proyecto y sin proyecto, ¿no?
y cuál es la fecha prevista para la inicio de operaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Igual, no se determina los criterios de decisión de la inversión, en este caso, para el sector de educación, proyectos de educación básica rural, se determina a través del costo de eficiencia, ¿no? Donde se tiene el VAC, valor actual de costos, el número de beneficiarios que ha sido calculado anteriormente, recuerdo, y el costo por beneficiarios directos, ¿no? Siguiente, por favor. Luego se hace una distinción del análisis de la sostenibilidad, es decir, si hay sostenibilidad por parte financiera, social, técnica y ambiental, ¿no? Si hay esas condiciones. De forma resumida, ¿no? Que esto va a tener parte de un informe, ¿no? La siguiente, por favor. Luego también la descripción de los peligros. Recuerdan que se hizo una descripción en láminas anteriores, pero en este caso sí especificar si corresponde o no a algún tipo de costos por ejemplo, si va a abordar este sistema de sismos, está considerado dentro de los costos para el tema de mitigación, ¿no? O otro tipo de peligro, ¿no? ¿De qué manera? ¿No? De repente hay tema que está en una ladera y hay procesos de deslizamiento, entonces va a haber muros de contención, va a haber horas de drenaje, entre otros, ¿no? Entonces esos costos también se van a describir aquí, ¿no? Como medidas de reducción de riesgo. La siguiente, por favor. Igual, ¿no? Se consignan, por ejemplo, en este casillero, los dichos costos, ¿no? De los costos asociados a medidas de reducción de riesgo en el contexto de cambio climático, ¿no? La siguiente, pues. Luego, ¿quién se hará cargo de la operación de mantenimiento? Se tiene que hacer describir el OGEL, ¿no? En caso, por ejemplo, si hay tema de financiamiento, de nombre de organización privada que asumirá el financiamiento de operación de mantenimiento, ¿no? También es el caso, ¿no? Se coloca esa información. La siguiente, por favor. Para el tema de los documentos, ¿no? Documentos de operación y mantenimiento, quién estará a cargo, cuál es el acta de compromiso, el documento de compromiso, ¿no? Es acta de compromiso para mantenimiento, acta de constancia de funcionamiento, ¿no? De la disponibilidad por poner los recursos, de quién estará a cargo, o de la descripción de los arreglos institucionales para el funcionamiento, ¿no? Toda esa información tiene que ser registrada por la OEF, ¿no? Y acompañada con los documentos de compromiso, ¿no? En este caso. La siguiente, por favor. Luego viene la modalidad de ejecución, si esta es por directa, indirecta, por contrato, obra por impuesto, concurso de oferta, se escribe, ¿no? Qué modalidad se va a hacer en expediente técnico y qué modalidad se va a hacer en ejecución de obra, ¿no? Y la fuente de financiamiento, ¿no? Si recursos ordinarios, directamente recaudadas, operaciones de crédito, donaciones, transferencias o recursos determinados. Se elige también, ¿no? Estas opciones. Siguiente, por favor. Luego viene la modalidad de ejecución, ¿no? Si va a ser de repente de la ficha técnica, si va a ser por una contrata o puede ser por la administración directa cuando es personal de planta, y la descripción del personal formulador, ¿no? Los nombres, DNI, especialidad y colegiatura de los responsables, ¿no? Igual si va a ser una persona natural o jurídica contratada para hacer la ficha, también igual su nombre o razón social, su RUC, número de contrato, si es el caso, y la fecha correspondiente al contrato, ¿no? Se registra esa información. La siguiente, por favor. Luego, la opción si va a ser finalmente viable o no viable. Luego de hacer todo el diagnóstico llenado de la información de la ficha, ¿no? Y los principales argumentos que sustentan, por ejemplo, la formulación y evaluación, ¿no? Se especifican, ¿no? La siguiente, por favor. Y algunos, casillero para poner algunos aportes de lecciones aprendidas. Esto es opcional, ¿no? Parte de conclusiones. La siguiente, por favor. Los documentos sustentos, ¿no? Que son la ficha propiamente estándar firmada, los anexos que les menciono, ¿no? Y que se van a desarrollar el día jueves. Los informes complementarios que comentaba en el inicio, ¿no? El informe de diagnóstico general, el informe de oferta-demanda, propuesta técnica, puesta de costos, informe de evaluación de proyecto, ¿no? Y debidamente firmado y sellado por responsable de la formuladora, ¿no? Y la fecha corresponde. La siguiente, por favor. Realmente en estos anexos se tiene que acompañar, ¿no? Igual,
los anexos que mencioné hace un instante, ¿no? Y adjuntar en la ficha estos informes que complementan, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos al panel de expositores. Ahora procederemos a la ronda de preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes. Bien, estimado Víctor, iniciamos con la primera pregunta. ¿Las UF de las municipalidades distritales pueden formular y evaluar proyectos de colegios o tienen que realizar alguna gestión ante el UGEL? Las unidades formadoras las municipales pueden hacer el registro correspondiente. Correcto, perfecto. Vamos por la segunda pregunta. ¿Habrá algún problema que el predio esté a favor de un gobierno regional y no del Ministerio de Educación? Si es así, si lo hace el gobierno regional, ¿qué dirección o unidad educativa le correspondería? Bueno, no hay ningún inconveniente con el tema de los gobiernos regionales tienen competencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dirección que corresponde? Es la que está en el ámbito de la jurisdicción, ¿no? Se encuentra la institución educativa. Correcto. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el criterio para elegir la modalidad de ejecución, directa o indirecta? Eso dependerá de la manera en cómo se organiza la entidad. Por ejemplo, hay gobiernos locales, municipalidades, que sí cuentan con el tema logístico en el tema de poder tener la capacidad, por ejemplo, de hacer contrataciones de un supervisor, de un residente, de comprar los propios materiales. Pero también hay otros que prefieren hacer contrataciones de formas indirectas, ¿no? A través de un proceso de selección. No hay ninguna restricción sobre eso. Bien, continuamos con las preguntas, estimado Víctor, y dice la siguiente pregunta lo siguiente. Buenas tardes. Para el llenado del anexo 1 de la FTE pregunta, ¿cuáles son las condiciones que permiten sustentar la variación de costos? Adelante. Sí, justamente como comentábamos al inicio, la variación de costos se pueden deber a diversas condiciones, ¿no? Estas pueden ser, por ejemplo, distancias a la obra, traslado de materiales, características propias del suelo, ¿no? No es lo mismo construir en un terreno, por ejemplo, en roca, que construir un terreno arcilloso o arenoso. Va a requerir unas cimentaciones mucho más profundas, mucho más robustas, y por lo tanto va a variar el costo de inversión. Entonces, eso ya desde la preinversión se tiene que hacer ciertas estimaciones para tenerlos previstos y que cuando ya la unidad ejecutora mande elaborar su expediente técnico o elabore expediente técnico, considere eso, ¿no? Luego, condiciones, por ejemplo, climáticas, ¿no? Condiciones topográficas, ¿no? Vemos terrenos educativos que están en pendientes, ¿no? Esa es una de las condiciones, o la modalidad también de ejecución. Esas son unas de las condicionantes que pueden hacer variar el costo, ¿no? Entre la preinversión y el expediente técnico, ¿no? Adelante. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Qué valor debe registrar en la sección A22, indicadores de brecha de infraestructura y acceso a servicios públicos, en caso al ingresar a la página web de la OPMI no exista un valor reportado para mi distrito? Adelante. Por lo general se recomienda tomar el valor estimado del OPMI, ¿no? Del gobierno local, que está asociado al distrito, ¿no? En el caso de que este valor no exista, por ejemplo, porque se puede dar, ¿no? Se recomienda registrar el valor del indicador de brecha de la provincia o a la cual pertenece ese distrito. Y que esa información la podemos encontrar en la página web de la OPMI Educación, ¿no? En este caso, por ejemplo, que no exista tampoco el valor provincial, se tiene que registrar el valor del indicador de brecha a nivel regional o departamental, ¿no? Y esto de acuerdo al establecido en los lineamientos de metodológicos para elaboración de diagnóstico de brechas y criterios de priorización de los gobiernos regionales, gobiernos locales, para la programación multinacional de inversiones, ¿no? Adelante. Bien, estimado Víctor, estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por tu participación. Bueno, y vamos a darle pase también a nuestra especialista, Carla Ayala, para que nos dé sus recomendaciones y a la vez también formular la siguiente pregunta. ¿La UF de las municipalidades distritales pueden formular y evaluar proyectos de colegios o tienen que realizar alguna gestión ante el OGEL? Adelante. Gracias, Daniel. La unidad formuladora, en verdad las municipalidades distritales y provinciales tienen la competencia de formular, evaluar y declarar y ejecutar inversiones vinculadas a educación básica,
no solamente básica regular como inicial, primaria, secundaria, sino también la educación básica especial, que incluye los PRITES y los CEBES, como también la educación básica alternativa, que son los EBAs. Esa es la competencia de la municipalidad. ¿Y dónde está dicho esa competencia? En la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Ellos tienen la competencia. O sea, la respuesta es que sí. Gracias, Daniel. Bien, para finalizar queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los siguientes módulos: Programación de capacitaciones, en la cual visualizarán el calendario mensual de capacitaciones, así como el enlace para que puedan acceder a ellas y para que registren sus preguntas, las cuales podrán ser absueltas en la capacitación. También encontrarán capacitaciones realizadas donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados para la misma. Y finalmente, recursos de aprendizaje donde encontrarán infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros sobre temas relacionados con el Invierte.p y la gestión de la inversión pública. Asimismo, te presentamos la programación de las próximas capacitaciones, la cual se encuentra en la página web. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Finalmente, indicarles, estimados participantes, que siempre se mantengan atentos y que contacten a los especialistas oficiales del MEF. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto de la DGPMI que pone a su disposición es el directorio del ConectaMEF y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes y hasta pronto.